y pureza. En Arabia Occidental, en el siglo VII, nació un movimiento religioso que cambiaría la historia del mundo. Mahoma, hijo de Abdalá, profeta de Alá, convocó a los árabes a seguir una nueva forma de vida, el Islam. En un principio el movimiento se desarrolló lentamente, pero en poco más de 20 años se extendió por toda Arabia. Luego de la muerte de Mahoma, sus seguidores recorrieron las regiones circundantes y crearon las bases de un gran imperio. Entre los siglos IX y XII, el imperio fue uno de los más sobresalientes que el mundo haya conocido. Islam es un vocablo árabe cuya raíz se relaciona con la idea de paz, sensatez y seguridad. Aunque la palabra se use a veces en otros sentidos, es una expresión religiosa que se refiere al estado del alma. Se trata de una actitud interna de obediencia a Dios. En sí, el término puede traducirse como sumisión, rendición o resignación. Islam es la sumisión o resignación ante la voluntad de Dios, tal como esa voluntad fue comunicada al profeta Mahoma en una serie de revelaciones divinas. Quienes observan el Islam se denominan musulmanes, cuyo significado es el que se somete. De manera que decir soy musulmán no es solo un acto de identificación con un grupo religioso, es también decir me comprometo a obedecer la voluntad de Dios incondicionalmente. Implica una determinación que se renueva en forma constante, poner cada acto de la vida en manos de Dios. Sin dudas es una declaración religiosa muy profunda. Es difícil precisar cifras exactas, pero hoy en día los musulmanes constituyen aproximadamente un 20% de la población mundial. El primer lugar en cuanto a cantidad de fieles lo ocupa el cristianismo y el segundo el Islam, un logro notable para la más joven de las grandes religiones del mundo. Los musulmanes se concentran en una franja de países ubicados a ambos lados del Ecuador, desde Marruecos al norte de África hasta las Filipinas, al sudeste de Asia. El mayor número de musulmanes se encuentra en la India, Pakistán y Bangladesh. Aunque la nación con mayor número de musulmanes es la República de Indonesia, donde más de 100 millones de personas, más del 90% de la población, profesan la fe islámica. Se suele decir que el Oriente Medio, en especial en los estados árabes e Irán, se encuentra el corazón del Islam. La historia originaria de la comunidad islámica tuvo lugar precisamente allí, y hoy en día las poblaciones de la región son musulmanas. Pero en el siglo XX la gran mayoría de los musulmanes vive en el sur y el sudeste asiático, al este de las fronteras de Pakistán. En los últimos tiempos el Islam también está presente en Europa Occidental y en América. Por cierto, el Islam está lleno de vida y es una fuerza verdaderamente poderosa. Una de las primeras obligaciones de todo musulmán creyente es profesar su fe. Debe repetir la shahada, una fórmula de confesión de fe. En el nombre de Alá, el benefactor, el misericordioso, doy fe de que no hay otro Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Los musulmanes adoran a Dios, pero no al profeta Mahoma. Entonces sería un grave error referirse a la religión islámica como mahometismo y a sus seguidores como mahometanos. El papel de Mahoma en la creencia islámica es muy diferente al de Jesús en el cristianismo. Se considera a Mahoma un profeta o mensajero de Dios. Los cristianos ven a Jesús como la encarnación de la divinidad misma. Se sabe poco acerca de los primeros años de la vida de Mahoma, ni siquiera se conoce con precisión su fecha de nacimiento. Aunque la información es escasa, sabemos que Mahoma nació alrededor del año 570 de la era cristiana, en el seno de una de las familias más pobres de la Meca, cuyo nombre en árabe es Maca. Se dedicó al comercio y viajó con caravanas comerciales desde Arabia hasta regiones circundantes.
Cuando tenía 40 años sufrió su primera experiencia profética. Era un hombre reflexivo. Cultivaba el hábito de la meditación, el retiro y el ayuno en los montes ubicados en las afueras de la Meca. Comenzó a meditar después de recibir una revelación que se describe en uno de los capítulos del Corán. El envuelto en un manto, cuyos primeros versos dicen: Tú, el envuelto en un manto, levántate y advierte. A tu Señor ensálzale, tu ropa purifícala. Según la tradición, cuando Mahoma recibió las revelaciones, se vio inmerso en un estado espiritual de éxtasis. De acuerdo con la ortodoxia islámica, Dios fue el autor de las revelaciones. Mahoma las recibió y el intermediario entre ambos fue el arcángel Gabriel. Los árabes paganos que vivían en los tiempos de Mahoma conocían y respetaban una variedad de poderes. Existen evidencias en el Corán y en la alfarería prehistórica de que los árabes de esa era conocían a un dios al que llamaban Alá, pero no lo adoraban. Cabe aclarar que Alá no es el nombre de Dios, sino simplemente la palabra que en árabe significa Dios. Mahoma y sus discípulos no proclamaban entonces la existencia de una deidad nueva y desconocida para el pueblo. El propósito de su enseñanza era dar a conocer a Alá como el único Dios. Cuando Mahoma comenzó su misión pública, al principio no tuvo demasiado éxito. El número de adeptos era pequeño y ninguno de ellos formaba parte de la clase dominante de la Meca. Ellos sentían que algunos aspectos de las enseñanzas mahometanas eran particularmente irritantes, pues desdeñaban a sus dioses. Además, aceptar la aseveración de Mahoma en cuanto a que él era el mensajero de Dios implicaría aceptarlo como autoridad, algo que la oligarquía de ricos mercaderes de la ciudad no estaba dispuesta a consentir. Él encontró una oposición muy sostenida, incluso entre su propia familia y su tribu. El poder de la tribu se basaba en el hecho de que había ídolos en la Kaaba, el santuario primordial construido por Abraham sobre los primeros cimientos puestos por Adán cuando Dios creó al hombre. Por consiguiente, la misión islámica, que proclamaba la existencia de un solo Dios y se oponía a toda idolatría, atacaba las bases, el poder de la familia y de la tribu, que era la tribu del profeta. En el año 621, Mahoma comenzó a negociar con algunos ciudadanos de Yatrib, un oasis ubicado a unos 150 kilómetros al norte de la Meca. Unos 70 seguidores se trasladaron al poco tiempo a ese sitio. Un año más tarde, Mahoma se estableció también allí. La emigración desde la Meca hacia Yatrib es conocida como Égira. La ciudad de Yatrib cambiaría luego su nombre por Madinat al-Nabi, que significa la ciudad del profeta o simplemente Medina. Esta emigración marcó un punto de inflexión en la vida del profeta, pues se estableció una comunidad musulmana que puso en práctica sus enseñanzas. El episodio también marcó el inicio del calendario islámico que se basa en los ciclos de la luna. Una vez establecido en Medina, Mahoma dirigió su atención hacia otras ciudades, especialmente la Meca, donde se encontraban sus antiguos enemigos. Por medio de una serie de alianzas y acciones militares, ganó influencia entre las tribus que vivían en las áreas de los alrededores de la Meca. Más adelante comenzó a interceptar las caravanas que provenían de allí. En un pequeño lugar al sudoeste de la actual ciudad de Medina, una aldea de nombre Badr, los mecanos reunieron una poderosa fuerza militar. Se suscitó una batalla entre las tropas musulmanas formadas por unos 300 hombres y las de la Meca, un ejército mucho mayor. A pesar de la diferencia, los mecanos sufrieron una seria derrota. Muchos hombres murieron, pero el número de bajas fue menor entre los musulmanes. Si los mecanos hubieran triunfado, otro habría sido el futuro del Islam. El poder de Mahoma se incrementó gradualmente hasta que logró ocupar su ciudad natal, la Meca. Lo hizo en el año 630 sin necesidad de enfrentamientos. La ciudad y sus habitantes recibieron